Habacuc 2, dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Que Dios bendiga de su palabra. Oramos por la palabra de Dios, para que Dios hoy en día nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra está declarada. Padre, te pido, Señor, que me uses a través de tu Espíritu Santo, Señor, que no sea yo el que esté ministrando, sino tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que prepares los corazones, Señor, de cada uno de nuestros hermanos para comprender, para discernir lo que tus escrituras, Señor, hoy nos van a hablar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús y con la autoridad, Señor, que tú nos das a través de tu palabra, Señor, reprendemos todo pensamiento, todo ajeno a lo que tu palabra dice, todo pensamiento de distracción. En el nombre de Jesús lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, como dice tu palabra, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, solo tu presencia, solo tu Espíritu Santo ministra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias te damos. Dele fuerte el aplauso al Señor. El Señor va a ministrar nuestras vidas a través de su palabra, y lo creemos. Deje su libro en Habacuc ahí donde está. Yo voy a leer el versículo número 1 para que usted entienda por qué el Señor le dice esto a Habacuc, para que usted comprenda el mensaje de hoy. Entonces, dice Habacuc 1:2, dice: ¿hasta cuándo? No es ese hasta cuándo. Yo creo que Habacuc clamaba y decía: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. El profeta Habacuc cuenta aquí el libro que estaba en una aflicción, su espíritu. Muchas veces nosotros nos sentimos afligidos y nos sale ese ¿hasta cuándo, Señor? No, le ha salido ese ¿hasta cuándo, Señor, voy a clamar? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a orar por esta situación difícil? Habacuc estaba en esa situación, un profeta de Dios. Vivía en una nación en donde había mucha violencia. Vivía en una nación en donde el rico abusaba del pobre. Vivía en una nación en donde la justicia estaba torcida. Había corrupción. El justo quería justicia y no la encontraba porque la justicia estaba torcida. ¿Le suena algo? ¿Le suena a alguna nación conocida? ¿Le suena? Entonces el profeta Habacuc nos sale, la historia nos sale cuánto tiempo estaba clamando por esta nación. Y entonces estaba en ese punto. Y a veces nosotros llegamos a ese punto de nuestra vida en donde decimos: ¿hasta cuándo, Señor, voy a orar por mis hijos para que tengan un encuentro contigo? ¿Hasta cuándo, Señor, yo voy a orar por ese trabajo? Yo tengo necesidad, Señor. He orado, he clamado a tu presencia. Y Habacuc experimentó ese silencio de Dios, como que Dios no lo escucha. ¿Ha experimentado ese silencio usted? ¿Ha orado, ha clamado en la presencia de Dios? ¿Ha llorado quizás? Entonces está ese silencio, como que Dios no escucha. Entonces el enemigo viene y dice:
¿Cuánto tiempo llevas clamando? A ver, ¿cuánto? Meses. ¿Dónde está tu Dios? Sí. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué clamas? Vas todos los domingos a la iglesia y ¿dónde está tu Dios? Entonces, Habacuc llegó a ese punto. Y muchas veces nosotros estamos en ese punto y el enemigo se aprovecha de eso y trae ese desánimo en nuestras vidas. ¿Se ha desanimado usted algún día? ¿Se ha desanimado? Yo también me he desanimado y mucho. Que le doy gloria a Dios porque mi esposa sirve conmigo y la palabra de Dios dice que si uno cae, el otro lo ayuda a levantarse. Mejor son dos que uno, dice la palabra de Dios. Mejor con dos que uno. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque sí que me he desanimado. Sí que me he desanimado, hermano. He estado a punto de desistir. He llegado a ese punto de ¿hasta cuándo? Así que cuando el Señor me habló a través de esta palabra, yo dije, Señor, esta palabra es para mí. Yo esta palabra la necesitaba hace mucho tiempo. Cuando llegó ese ¿hasta cuándo? A mi vida. Ese momento en donde estuve a punto de desmayar, de desistir, de soltarme de la mano de Dios. Y nuestro hermano decía al comienzo, ¿a quién iremos? Decía Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Hoy en día usted ha tomado la mejor decisión de su vida, el venir aquí a este lugar. Entonces, clamamos al Señor, oramos al Señor. Señor, arrastro esta enfermedad hace muchos años. Tu palabra, Señor, nos dice que tú te llevaste toda enfermedad y todavía estoy aquí con esta enfermedad. ¿Será que no existe Dios? Dice la persona. ¿Será que esto es lo que dice en este libro es mentira? Y comenzamos a cuestionarnos, comenzamos a dudar. Y cuando viene la duda, mi hermano, en nuestro corazón, es la mejor arma que el enemigo tiene para sacar a las personas de la iglesia y de su presencia. Hay muchas personas afuera que están perdiéndose, que se han salido de la presencia de Dios por ¿hasta cuándo? Entonces, el Señor le dice a Habacuc, y aquí está la respuesta de parte de Dios, y por eso es que el Señor le responde a Habacuc y le dice, y Jehová respondió. Punto número 1. Esta agenda fue regalada, no sé, con el propósito, yo lo encontré ahora. Era escribir mensajes, era escribir cuando Dios hablaba a mi vida. El título del mensaje de hoy día lo he titulado Del lamento a la alabanza. Del lamento a la alabanza. Entonces, el versículo número 2 dice, y respondió Jehová y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Punto número 1. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Habacuc? Le dice, escribe la visión. ¿Qué quiere decir? Que el Señor se iba a revelar a Habacuc. En el Antiguo Testamento el Señor se revelaba a los profetas, a los hombres de Dios, a través de sueños, a través de visiones. Así el Señor se revelaba a los profetas. Cómo el Señor se los revela hoy en día a nosotros. Cómo el Señor hoy a nosotros nos habla a través de su palabra. Aquí está la revelación de Dios. Aquí, en la palabra de Dios, usted comienza a conocer a Dios, usted comienza a conocer los planes de Dios, usted comienza a saber el propósito de Dios que tiene para su vida. Es aquí en donde está la revelación de la palabra de Dios. Este libro, mis hermanos,
no es para que usted lo tenga abierto en el Salmo 91, en su casa. No es para que lo tenga en el escritorio abierto en el Salmo 91, porque es un salmo de protección. Eso es verdad, es un salmo de protección. Pero no es para que usted lo tenga abierto en el Salmo 91, en su escritorio, en su velador, en el comedor, arriba del piano, no sé. No es para que lo tenga ahí. ¿Por qué? Porque lo más probable, y es verdad porque yo lo comprobé, la hoja se le va a poner amarilla. Y yo lo comprobé porque yo la tuve años, cuando mi madre me regaló una Biblia, años, abierta en el Salmo 91, y no la traje porque ya venía con 2 Biblias, ya iban a sospechar que yo iba a dar el mensaje. Así que no la traje. Pero hermano, está amarilla esa hoja, amarilla. No es para eso. La escritura, mi hermano, es para que usted la escudriñe, es para que usted la lea. ¿Por qué? Porque ahí está la revelación de Dios. Ahí está en donde la palabra de Dios nos habla a nuestras vidas, y ahí es donde está la victoria cuando nosotros estemos en ese momento crítico, que estemos a punto de desfallecer. La Biblia, la palabra de Dios, trae revelación a nuestras vidas. Por eso es importante leer de la Escritura, de la palabra de Dios. Yo comenzaba y decía, en la iglesia hay un principio en nuestra iglesia, y es que usted se comprometa, es que usted aprenda de la palabra de Dios. Por eso es que hay en la semana grupos de vida en donde se imparte la palabra de Dios. Todos los años, escuche bien, todos los años se toma un desafío de leer la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los días 3 versículos diarios, en donde usted está a diario en la presencia de Dios, en donde usted está a diario, en donde la revelación de Dios habla a nuestras vidas. Un año completo, hermano, y es así, un año completo. El 31 de diciembre usted completa la Biblia entera y está todo el día en la presencia de Dios. Aquí, mi hermano, hay algo poderoso, porque la Escritura dice que la palabra es una espada de doble filo, créalo, la palabra de Dios lo dice. Entonces, vemos en la Escritura lo importante que es para el Señor que nosotros estemos en la revelación del Señor, la importancia de nosotros de aprender de su palabra. Josué 1:8 dice la palabra de Dios. Josué estaba en un problema muy difícil. Había muerto su líder, Moisés. Había muerto. Entonces, él tenía que dirigir al pueblo de Israel. Tenía que entrar a la tierra prometida. Josué había sido un testigo visible en los 2 espías cuando fueron a mirar esa tierra prometida, y dice la Escritura que habían gigantes moraban eso, guerreros fuertes, sitios, ciudades amuralladas, tremendas. Entonces, ¿estaba complicado? Estaba complicado. Entonces, Josué llega al punto que llegamos todos nosotros, y es clamar al Señor y pedir dirección al Señor. Entonces el Señor, y me llama la atención que el Señor no le dice: prepara a tu ejército de 40,000 hombres que tenía Josué, prepara a tu ejército porque yo voy a hacer cosas grandes. No le dice eso. Josué estaba pidiéndole dirección, y el Señor le dice: Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes conforme a todo lo que está escrito. Y ahí viene la promesa de parte de Dios, porque entonces
prosperarás tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la palabra rema de Dios, en donde nosotros nos abrazamos de la palabra de Dios, y el Señor en su promesa dice: todo te saldrá bien. Si tú no te apartas de las Escrituras, si tú no te apartas de la revelación de Dios. Este libro, mi hermano, no es para que usted lo tenga en su casa guardado. Este libro es para que usted lo escudriñe. Este libro es para que usted lo lea. Este libro es palabra de Dios. Y la palabra de Dios se hace efectiva. El Dios dice en su palabra: el cielo y la tierra van a pasar, mas mi palabra no pasará. Lo que dice aquí, mi hermano, es inspiración de Dios. Por eso es que el Señor lo primero que le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Aleluya. Hay victoria cuando nosotros nos aferramos a la revelación de Dios. Un cristiano que camina bajo la revelación de Dios es un cristiano que tiene victoria tras victoria, que todo le sale bien, porque los que aman a Dios, dice la palabra, todo lo ayuda a bien. Aleluya, que Dios bendiga su palabra. Entonces, el Señor también le habla al rey David. El rey David también estaba en una situación muy difícil. Fue proclamado rey en el Salmo número 1. El Señor también le habla a David y le dice, y mire cómo se repite el patrón. Y hoy en día el Señor nos está hablando a nosotros también. Mire cómo se repite el patrón. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche el versículo número 2 y guarde esta palabra en su corazón. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aleluya. Y si usted sigue leyendo más abajo, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Se repite el mismo patrón de Josué, se repite en el rey David. Se repite. Así como el Señor hoy en día nos está hablando a nosotros. Que no tengamos la Biblia en el Salmo 91. No sirve. ¿Sabe lo que sirve? Cuando usted la declara. Cuando usted toma su Biblia y dice: el que habita al abrigo del Altísimo se pasea en su hogar y morará bajo las sombras del Omnipotente. Así es cuando la palabra de Dios se hace efectiva. La palabra de Dios toma vida cuando usted la declara. Cuando usted la declara, porque la palabra de Dios dice que es espíritu, cobra vida cuando usted la declara. Es ahí cuando el Señor se manifiesta con todo su poder. Es ahí cuando yo declaro la palabra de Dios. Mucho tiempo atrás, yo le pedí al Señor y le decía: Señor, dame sabiduría. Dame esa sabiduría, Señor, que tienen ellos. Estaba como Eliseo con Elías. Yo quiero esa doble porción, Señor. Yo quiero esa doble porción. Y oraba, pero con mi Biblia en el Salmo 91. Ahí la tenía. Y miraba mi Biblia y cada día la hoja se ponía más amarilla. Y oraba al Señor: dame sabiduría, Señor. Dame inteligencia, Señor. Yo quiero eso. Yo quiero esa gracia. Entonces un día, leyendo Proverbios, no le voy a decir el proverbio, lo tengo aquí, pero para que usted lo busque, para que usted se dé ese trabajo hoy día, durante esta tarde, buscar proverbios, y para que diga el hermano: ¿será verdad lo que dijo? Entonces Dios me habla a través de ese proverbio y me dice: adquiere sabiduría. Me gustó.
Eso era lo que yo quería, ¿verdad? Me gustó. Sí, yo quiero. Adquiere inteligencia, también me dice. Más, oh, Señor, esta palabra es mía, es para mí. Y cuando más abajo me dice, nunca te olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Aleluya, dije. El Señor quiere que yo escudriñe de las Escrituras. El Señor quiere que yo memorice las Escrituras, porque es ahí donde está mi victoria. Pesco mi Biblia del Salmo 91 y la ojeo, la empiezo a estudiar y la empiezo a destacar, y ya la Biblia no quedó más en el Salmo 91 abierta, sino que la palabra del Señor está aquí en mi corazón. Está aquí en mi corazón. Y el Señor me ha dado victoria. El Señor le ha dado victoria a mi familia. El Señor le ha dado victoria a mi matrimonio. Usted no entiende, no sabe cuánto el Señor nos ha bendecido. Cuando yo propuse en mi corazón creerle al Señor y decir, Señor, tú me estás hablando y me hablas a través de tu palabra. Cuando usted venga y diga, Señor, háblame, Señor. Saque la Biblia del Salmo 91 y empiece a hojearla, y el Señor va a hablar a su vida. Amén. Segundo punto dice, el versículo número 3. Dice así: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Promesa de la palabra de Dios. El Señor le dice a Habacuc, espera la respuesta. Espérala, porque sin duda va a venir. Espérala. Ten paciencia. Cosa que hoy en día no tenemos. ¿Sí o no? Hoy en día vivimos en un mundo que no quiere esperar nada. En un mundo acelerado, en donde andamos para allá, en donde andamos para acá. Oh, se me va a quemar el pan. Y sacamos el pan, y a veces por el apuro lo sacamos crudo, y los tallarines se me pegan. Entonces, vivimos en un mundo acelerado, totalmente acelerado, en un mundo instantáneo. Hoy en día todo es instantáneo. Ayer fui a visitar a mi suegra. Bueno, hoy todos los fines de semana. Pero me llama mucho la atención cuando el Señor me hablaba a través de esta palabra, de la paciencia, de esperar. Entonces mi suegra tiene esas cocinas antiguas que uno ya no ve en los campos ya. Yo creo que es la única persona que tiene esa cocina en el alrededor. Tiene esa uncho de rueda metálica así, y ella echa unos palos, troncos. Es una delicia humarse en esa cocina, hermano, es una delicia. Entonces, mi suegra para cocinar es un proceso tremendo, casi toda la mañana. Es un proceso. El agua, el fuego. Y hoy en día nosotros, el almuerzo así de rápido. Supermercado, Maruchan. ¿Conoce el Maruchan? ¿Ha comido Maruchan? Maruchan, agua caliente, almuerzo. 2 minutos, menos, yo creo que menos de 2 minutos. Instantáneo todo. Y entonces vivimos en ese mundo acelerado y seguimos. El puré. No, que estar pelando papas, caja de puré, sobre, agua caliente, un poco de leche. Yo cocino. Listo, se acabó. Eso lo vi por internet. Me informé hoy día, no es que yo haga eso. Entonces se acabó puré, una vienesa, no sé, pero puré. Así. No hay paciencia. No nos gusta esperar. El Señor le dice, espera la respuesta. Muchas veces nosotros queremos oramos y abrimos los ojos y queremos que el Señor responda al tiro. Y el Señor dice, espera la respuesta. Espera, ten paciencia, porque la respuesta viene. Y me llama la atención cuando el Señor le dice, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará.
Aleluya. ¿Cuántos se apoderan de esa palabra en esta mañana? Entonces, el Señor nos pide paciencia. A mí me gusta pescar. Toda mi vida he pescado. ¿Alguien es pescador aquí? Nadie. 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 O afanado la pesca. Porque hay pescadores y hay personas que se dedican a pescar. Les gusta salir, pero en el tiempo para pescar, mi hermano, hay que tener mucha paciencia. Y yo me concentro en eso. Yo puedo estar todo el día pescando, aunque no pesque nada. Pero yo voy con ese anhelo que cuando ese Nile no me va a tirar. Hermano, una sensación que da cuando usted... Porque a veces la caña... Y uno se imagina en su mente, en su mente. Este es de 2,5, 3, 4, 5 kilos, no sé. Y a veces, muchas veces nos engaña porque a veces el salmón chiquitito como que tira más fuerte, así como que es más revoltoso. Y de repente lo ve y es así, es así. Entonces, hay que tener mucha paciencia. Yo puedo estar todo el día, pero siempre estoy con esa expectativa. El Señor, ya te voy a pillar. Un río tremendo, a mí me gusta pescar en el Biobío, es tremendo. Ya te voy a pillar, ya estoy. Pero el que no tiene paciencia, media hora. No le voy a darle mucho, 2 horas. Media hora. Instaló en la caña de pescar, se fue para allá, tomó el celular, hoy en día está el celular. Antes no, antes me acuerdo que el que se aburría, pescaba piedra y empezaba a tirar al agua, a hacer patitos. No sabe que con eso se espantaban los pescados y a veces unas piedras grandes. No había paciencia. Entonces, hoy en día somos así, somos impacientes. Y el Señor hoy en día nos habla a través de su palabra y nos dice, ten paciencia porque la respuesta de Dios viene a tu vida. Por todo lo que has orado, por todo lo que has clamado, por todo ese llanto, esas lágrimas que has derramado delante del Señor, el Señor te dice, espera la respuesta porque la respuesta viene. Aleluya. Segundo punto, tercer punto y vamos terminando. Mire qué corto el mensaje, ¿verdad? Tercer punto y vamos terminando. Este mensaje está muy bueno. Tercer punto dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Aleluya. Tercer punto. Voy a repasar primero. Estoy en el primer punto. Me estoy llenando del conocimiento de Dios y me anclo a lo que la palabra de Dios dice. Segundo punto, yo empiezo a esperar la respuesta de Dios. Y en el tercer punto el Señor me dice, muévete en fe. ¿Y qué es fe? Y esto sale en la palabra de Dios. No sale en ningún libro más. No lo sabe ni su vecino, no lo sabe ni su compañero, sino que en la palabra de Dios sale. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Y esto usted debería recitarlo. Como cristiano debería recitarlo, porque cuando viene la aflicción, usted tiene que aferrarse a la palabra de Dios. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¡Aleluya! Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea nada, aunque yo me muevo hacia acá, aunque yo estoy aquí escudriñando de las Escrituras, aunque yo no vea nada, el Señor se está moviendo invisiblemente porque su palabra no volverá vacía y la palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito en su palabra va a ser y va a suceder en tu vida sí o sí. Solamente espera. Alíñate a la palabra de Dios, ánclate a lo que es la palabra de Dios y muévete en fe. Aunque yo no vea nada, yo aquí me muevo en fe. La palabra de Dios tiene que hacerse visible, tiene que hacerse palabra, porque es palabra de Dios. Por la fe, dice la Escritura, por la fe, Abraham le creyó al Señor y se fue. Vete de tu tierra y de tu parentela, y se fue sin conocer dónde iba. Sin conocer, él se movió en fe.
La palabra lo aclara, lo describe como el padre de la fe. O sea, no hubo ninguno en la Biblia con más fe que Abraham. Por la fe, dice la Escritura, si usted sigue leyendo ese libro, cayeron murallas. Josué se movió en lo inusual. El Señor le dio una palabra: yo te voy a entregar esas naciones, aunque tengan murallas fortificadas, yo te las voy a entregar. Y Josué se movió en fe y dijo: vamos, prepárense, porque el Señor entregó a Jericó, prepárense. Habían ido 2 espías y las murallas eran tremendas. Prepárense, estaban ahí sus 40,000 guerreros, 4,000 guerreros estaban ahí y dicen: ahora el Señor dice, hay que dar una vuelta diaria a esta ciudad. Y ahí van a caer los montes, las paredes van a caer. Primer día, imagínense dando vuelta a la ciudad de Los Ángeles. No era cosa de 20 minutos, media hora, no. Yo creo que eran horas, si es que no se echaban el día completo. Por eso el Señor le dijo: durante 6 días. Es sabio, Él es sabio. Entonces, 5 vueltas. La murmuración, usted sabe, entre los hermanos, ya el 5.º día. ¿Será verdad? ¿Tú crees? Oye, son impenetrables, mira, parecimos hormigas. Yo creo que un ladrillo es del porte de nosotros. ¿Será verdad? ¿Será real? ¿No estará Josué medio cucú? 6ª vuelta. Nada. Y el Señor le habla a Josué y le dice: ahora a la 7ª vuelta den 7 vueltas y ahí dile a la congregación que grite, porque esa muralla va a caer. Los incrédulos siempre atrás, ¿sí?, para poder murmurar. Entonces, 1, 2, esa fue durante el día. 3, yo creo que han tenido que haberla dado mucho más rápido. Esa vuelta tiene que haber sido más rápida. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el poder de Dios en la 7ª vuelta, la palabra de Dios dice que cayó toda la muralla fortificada. Hoy declaro en esta mañana que todo obstáculo, toda oposición que se ha levantado en tu vida, si tú te mueves bajo los fundamentos de la palabra de Dios y aprendes a esperar en el nombre de Jesús, cae por la fe que has puesto en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, aleluya. Dios se mueve en lo inusual. Yo me imagino el pueblo de Jericó riéndose ahí. ¿Y esto creen que van a caer? ¿Cuántos años demoramos en hacer estas murallas? ¿Cuántos años? Y estos creen que por un grito, por un sonido de trompeta va a caer. Sucedió. La palabra de Dios se hizo visible, la palabra de Dios se hizo palpable. ¡Aleluya! Eso es la palabra, ese es el poder que tiene este librito. Ese es el poder que tiene este libro. La fe, dice, Moisés estaba en una aflicción. Y así muchos hombres de la Biblia te puedo decir que se movieron en fe. Moisés estaba ahí clamando al Señor y estaba el Mar Rojo. Estaban los egipcios, se acercaban. Habían montañas, estaba en una situación difícil. Muchas veces nosotros nos sentimos en esa desesperación. Entonces, Moisés ora, clama al Señor. Viene respuesta de parte de Dios y el Señor le dice: Moisés, ¿qué haces ahí clamando? ¿Qué haces ahí clamando? Levántate y dile al pueblo que marche. Y tú levanta esa vara, porque ese mar que tú ves enfrente se va a abrir en 2 y van a pasar en seco. La palabra de Dios también sucedió y se hizo visible, se hizo palpable en la vida de Moisés. ¿Es creíble la palabra de Dios? Es creíble la palabra de Dios. Es perfecta. Por eso, ¿por qué no escudriñarla? ¿Por qué no leerla? ¿Por qué no hojear esta Biblia y apoderarnos de la palabra de Dios? Es porque ahí yo me muevo en fe. Es porque ahí, estando en este estado, aprendiendo de la palabra de Dios, comienzo a esperar. Eso a mí me trae fe. Cuando yo me escudriño las Escrituras,
cuando yo empiezo a hablar de las Escrituras, eso aumenta mi fe, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír, el tema que está de moda, el oír la vecina esa copuchenta que siempre trae copuchas, el oír a mi vecino, el oír ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es así, es así. Es así, aquí es donde usted busca el mejor consejo de su vida. No es en su vecina. No es en sus compañeros de trabajo, no. Usted busque y relaciónese con personas de fe, con personas que le crean a Dios por sobre todas las cosas. Yo estoy pasando esto, sí, es verdad, yo estoy pasando esto, pero la palabra de Dios dice, yo estoy pasando por un momento crítico, yo estoy pasando por escasez, pero sí, la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me hace falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es palabra de Dios. Búsquela también, búsquela. Está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquela. Tiene un año para encontrarla. Yo creo que antes del año la encuentro. Entonces, venimos a la palabra de Dios. No venimos a buscar consejos de personas, de hombres. No. El consejo mejor está aquí en la palabra de Dios. Está aquí, cuando usted se fundamenta en lo que la palabra de Dios dice, porque esto es verdad. Esto es verdad. No se junte con ese que anda a medias nomás, como que lee un versículo nomás o el pan de vida, como dicen nuestros pastores. Lee el pan de vida durante el día. No ande con ese, porque ese le va a decir, si usted le dice, ¿sabe qué? Me ha ido súper mal en el trabajo, estoy dando en esa dirección y en mi negocio no va bien, la verdad que no está prosperando. Y entonces, no hay qué hacer. He orado, he clamado hace tiempo. Entonces el que anda así medio leyendo el pan de vida le va a decir, oye, pero cómprate un gatito. Hay un gatito que hace así con la mano y llama bendición. Dicen que llama bendición. Así que cómprate ese gatito y instálalo en tu negocio. Ese que anda a medio leyendo el pan de vida, ¿no? Pero si usted busca consejo a aquel que está firme en la palabra de Dios, el Señor le va a decir, el Señor le va a hablar a través de la palabra de Dios y Él te va a decir, la palabra de Dios dice que Él va a derramar bendición hasta que abunde sobre tu casa. Así que espera la respuesta de Dios, porque sin duda, dice el Señor, viene. Se va a demorar un poco, pero viene. Se va a demorar un poco, pero viene. El Señor dice, la palabra de Dios, mi promesa, se va a demorar un poco, dice Habacuc, pero viene. Así como se tarda, más se apresura a su fin, dice el capítulo 2. Dice, tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin. O sea, yo oré en la dirección. Yo, Señor, clamé por esta situación difícil que estoy pasando, y entonces yo empiezo a esperar, y dice el Señor que entre más se tarda, más se apresura al fin. ¿Por qué? Porque el fin está aquí. Tu promesa va a llegar al fin aquí. Tu petición quedó acá, pero tú te estás acercando cada día más al fin, y el Señor va a cumplir lo que en su palabra dijo. Que Dios bendiga su palabra y le damos las gracias al Señor por eso, Santo Espíritu de Dios. Entonces, mire, hay muchas personas que se movieron en fe. Fe es una locura que nosotros como cristianos podemos hacer. Entonces, en nuestro grupo de vida el martes, y esta fresquita, le pasó a alguien como usted, visible, así, de carne y hueso. Entonces, estábamos en nuestro grupo de vida, nos gozábamos ahí porque nuestros hermanos contaban testimonios como el Señor en lo sobrenatural, en la decisión que ellos tomaron, le creyeron a la palabra de Dios y Dios los honró. Dios los honró. Entonces, nuestro hermano decía, no le voy a decir el nombre porque no creo que a usted le interese. Entonces, ahora si le interesa, vamos a reprender ese espíritu de chisme porque no va con la palabra de Dios. Entonces, nuestro hermano decía, hermano, yo ese día traía una ofrenda.
traía una ofrenda al Señor. 1,000 pesos acá, y acá estaba lo que tenía que comprar. Era más, no le voy a decir la cantidad tampoco, porque al Señor no es la cantidad, es la disposición del corazón. Entonces, el hermano dice, no es, hermano, la cartera, y dijo, Señor, estoy pasando por un momento difícil. Yo te traía esto, Señor, pero yo hoy me voy a afirmarle que la palabra de Dios dice, y voy a ofrendarte esto, Señor. Quizás me va a faltar, quizás no voy a tener durante este día, pero tu palabra dice que eres tú el que suple todas mis necesidades. Entonces esta persona se aferró a lo que la Escritura dice, cambió su ofrenda, y el Señor respondió, y el Señor le envió trabajo. Esta persona no tenía proyectos, el Señor le envió un proyecto, lo llamaron, ahora tiene 2 proyectos en donde está trabajando. El Señor se manifestó, su palabra se hizo efectiva, porque él le creyó a Dios por sobre todas las cosas. Amén, 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 amén. Hay una hermana también. Estaba desesperada, en una desesperación en el terminal de buses de Concepción. No hallaba qué hacer, tenía que viajar a Coronel. Estaba en una situación difícil, no podía. Y entonces, esta hermana lo único que se aferra a lo que la palabra de Dios dice, y clamó al Señor y le dice, mire, lo inusual, lo que nadie pudo haber dicho. Y dice, Señor, yo lo único que necesito ahora, lo que me puede salvar, es ver a alguien que me conozca. Es ver a un conocido aquí en este terminal de Concepción, tremendo terminal. Porque yo tengo que viajar a esa ciudad. Entonces, y esta hermana se pone a clamar al Señor en pleno terminal y ora al Señor, Señor, yo lo único que quiero es que aparezca una persona conocida para que me saque de esta situación, envíamela, Señor, envíamela. ¡Pum! La hermana termina de hablar y se encuentra frente a frente con una hermana de la iglesia. ¡Aleluya! Respuesta del Señor instantánea. El Señor se mueve. El Señor se mueve cuando usted declara la palabra de Dios y se mueve en lo inusual. En lo inusual. En lo inusual. Amén. Más testimonio. Ese día nos gozamos. Tremendos testimonios. Voy a dejar para la otra predicación. Así que, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es moverme en fe. Y fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Que Dios bendiga de su palabra. Este es el mensaje que el Señor tenía para nuestras vidas. Muévase en la palabra de Dios. Afírmese en lo que es la palabra de Dios. Aprenda a esperar el tiempo de Dios y muévase en fe en lo inusual. Porque cuando usted se mueve en lo inusual, el Señor se mueve con poder y autoridad. Cuando usted camina en la revelación de la palabra de Dios. Póngase de pies. Yo no sé cuánto usted ha orado, cuánto usted ha clamado. Quizás está en ese tiempo como Habacuc, cuando Habacuc dijo ¿hasta cuándo? Quizás estuvo a punto de desistir. Quizás es usted el que clama y dice, Señor, yo quiero que mi esposo, mi esposa, sea llena de tu Espíritu Santo. Señor, toca su corazón, está en esa dirección orando, lleva mucho tiempo orando. El Señor te dice hoy día, tu respuesta ya viene. Fundamentate en mi palabra, aprende a esperar y muévete en fe, porque la revelación de mi palabra se hará efectiva en tu vida. Quizás usted está orando por un hijo familiar en drogas, alcoholismo.
y no ves respuesta de parte de Dios, está ese silencio de Dios, está ese silencio que de repente no comprendemos. Nuestro raciocinio a veces no comprende lo que Dios tiene para nosotros. Y el Señor en esta mañana también te dice, espera, porque la respuesta ya viene. Sin duda no tardará, porque mi palabra se va a hacer efectiva en tu vida. Quizás estás pasando por angustia, por aflicción. Yo no conozco tu problema, yo no conozco tu situación. Quizás viniste por primera vez a este lugar cansado, agobiado de tanto problema. El Señor hoy te habla y te habló a través de la palabra y dice, espera porque la respuesta ya viene, ya viene, ya viene. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios misericordioso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han estado, Señor, aquí en este lugar. Creemos, Padre Celestial, que por tu palabra hoy se derriban muros. Creemos, Padre Santo, que por tu palabra hoy se abre ese mar, Señor, que tanto ha agobiado nuestras vidas. Creemos, Señor, que por tu palabra hoy el que ha venido enfermo se va sano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice, la respuesta a tu petición viene. La respuesta a tu aflicción viene, porque el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias te damos, Padre, por tu ministración. Gracias porque tú eres bueno, santo y misericordioso. Gracias, Padre, porque tú te has movido con poder y autoridad en este lugar. Señor, bendice a cada uno de los que están aquí. Señor, que esta palabra vaya en su corazón, Padre Celestial, en esta semana. Y sorprende, Señor, sus vidas. Sorprende sus vidas. Aquel que no tiene trabajo, sorprende sus vidas. Aquel, Señor, que está pasando por un tiempo difícil, sorprende sus vidas, Señor. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios que para ti nada es imposible. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Dáselo fuerte al Rey. Dáselo fuerte al Rey.